Hola, este es el curso de números para tercer ciclo y este video va a dar unas nociones muy básicas de los números complejos. Esto con el fin de entender y ubicarnos un poco en que muchas veces en secundaria, que se trabaja obviamente hasta los números reales, en muchas circunstancias el lenguaje que se utiliza a veces no es el idóneo o el correcto e induce precisamente a cosas erróneas por parte de los estudiantes. Y algunas veces alguno de ese lenguaje que utilizan los estudiantes de forma errónea es culpa también del docente en la forma de expresar algunas cosas que no son correctas. Bien, los números complejos, vamos a hablar de cosas muy básicas. ¿Okay? Para iniciar, la pregunta es, ¿cuál es la solución de la ecuación x cuadrado más x más 1 igual a 0? ¿Okay? Una ecuación cuadrática sencilla. Entonces, si nos vamos a la fórmula general y aplicamos la fórmula general, obtenemos lo siguiente. ¿Okay? Que x es menos 1 más menos raíz de menos 3 dividido entre 2. Vienen dos preguntitas. Con base en esto, entonces podemos garantizar que la ecuación no tiene solución. O sea, en muchas ocasiones decimos, entonces, si el discriminante es negativo, la ecuación cuadrática no tiene solución. Y lo otro es correcto afirmar que raíz de menos 3 no existe. Otra de las cosas que es muy normal en el lenguaje de estudiantes y en el lenguaje en general es escuchar eso, que las raíces con índice par y su radical negativos no existen. Entonces, estas ambas preguntas se dan y las damos precisamente porque a raíz de ahí queremos empezar la discusión con respecto a esto, los números complejos. En primera instancia, la ecuación sí tiene solución. ¿Okay? Entonces, cuando se dice que el discriminante es negativo, entonces en ese caso lo correcto y la forma de expresarse correctamente es decir que no tiene solución en los números reales. ¿Okay? Eso es importante. Y por otro lado, cuando se habla de este numerito, raíz de menos 3, es incorrecto decir que no existe. ¿Okay? Lo correcto es decir, garantizar, se puede garantizar que raíz de menos 3 no está definido en los números reales. Esos dos detallitos son muy importantes porque a la hora de expresarnos como docentes tenemos que siempre hablar y decir cosas matemáticamente correctas. Entonces sí tenemos que tener cuidado con este par. Entonces, primero que todo, decir que raíz de menos 3 no está definido en los números reales. Pero raíz de menos 3 sí existe, como ahorita lo vamos a ver. Entonces, por eso sería erróneo decir que raíz de menos 3 no existe. Y la otra parte errónea es decir que esa ecuación no tiene solución. ¿Okay? Entonces, las ecuaciones con discriminante negativo tienen solución en el conjunto de los números complejos. Entonces, lo correcto es decir que no tienen solución en el conjunto de los números reales. Bien, pero ¿qué es un número complejo? Bueno, como ya todos sabemos, un número complejo es de la forma z igual a más bi, en donde a se le llama la parte real del número complejo y a b se le llama parte imaginaria del número complejo. Y el i se define como, bueno, i cuadrado se define como menos 1 o el i, que es igual a raíz de menos 1. ¿Okay? Entonces, esto es un número complejo, así de sencillo. ¿Okay? Algunos ejemplos de números complejos, particularmente el que vimos en la solución de la ecuación cuadrática, menos 1/2 más menos raíz de 3 por i es precisamente, bueno, en este caso, dos números complejos. Y particularmente, en este caso, es la solución de la ecuación que nos dimos al inicio, pero en este caso, la solución no en los números reales, sino en los números complejos. ¿Okay? Z igual a 3i, donde en este caso
la parte imaginaria es 3 y la parte real es 0, z igual a 4 más 5i, donde la parte real es 4, la parte imaginaria es 5. Y z igual a 8 también es un número complejo, donde la parte real es 8 y la parte imaginaria en ese caso vale 0. Con esto ya podemos garantizar algo muy importante, que es lo que sigue, ¿ok? Que a la hora de trabajar los números, ¿ok? No tenemos que perder la perspectiva en qué conjunto estamos trabajando o cuál es el conjunto donde estamos desarrollando, y algo importante, y dónde pertenece o qué características tienen esos conjuntos. Entonces sabemos, bueno, que a nivel de primaria, inclusive en séptimo año, se trabajan los conjuntos de números naturales. En octavo se trabaja, perdón, en séptimo se trabaja el conjunto de los números enteros o los números enteros. En octavo se trabajan los racionales y los racionales, particularmente ya en noveno los irracionales y los reales, ok, trabajaré aquí. Y a veces decimos igual otra vez que esos son lo máximo que se ve, que ya todos los números son reales y demás. Y precisamente con el ejemplo anterior, donde z igual 8, que es un número complejo, entonces de ahí ya se deduce fácilmente que el conjunto de números reales es un subconjunto de los números complejos. Por lo tanto, R no es el mayor conjunto que se tiene. Entonces siempre tenemos que, desde el punto de vista de nosotros como educadores, tener muy claro estos aspectos para no caer en algunos detalles, inclusive erróneos, ¿verdad? Muy importante, bueno, de números complejos se pueden hablar muchas cosas, ¿verdad? Cómo es su representación en un plano cartesiano, lugar geométrico de números complejos, etc. No lo vamos a trabajar acá, ¿ok? Pero en internet existen muchos videos bastante interesantes y precisamente que a raíz de eso surgen algunos temas interesantes, como por ejemplo todo lo que son los fractales y demás. Los invito precisamente a que investiguen un poquito sobre los números complejos y van a encontrar cualquier cantidad de cosas bastante interesantes, ¿verdad? Muy bien, entonces les agradezco su atención. Sin antes, me despido sin antes decirles que nos sigan visitando en nuestras diferentes páginas, ¿verdad? En Facebook, en Twitter, en YouTube y en nuestra comunidad virtual reformamatemática.net. Muchas gracias.